buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un webinar muy especial, un webinar en donde hablaremos sobre enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer de colon. Bueno, tenemos dos personas muy especiales acá, una que ya conocen, que es el doctor Juan Ricardo Márquez, nuestro fundador aquí en Funeico, y un coloproctólogo de talla número 1 para nuestra fundación y para muchos pacientes que son parte de ella en Medellín y bueno, en muchas partes. Y quiero agradecer antes que nada a Laboratorios AVI, que pues es uno de los es el patrocinador de este webinar. Gracias a ellos pudimos hacer este webinar. Y doy paso a Juan Ricardo. Aprovechen mucho esta charla, es muy importante y bueno, aprovechenla. Bienvenido, Juan. Carolina, muchas gracias por la invitación y por la cálida bienvenida. Como tú dices, es real, es nuestro último reunión virtual de este año por parte de Funeico. Creo que ha sido un año bastante importante, ha sido un año que todos hemos aprendido y que a través de esta comunicación virtual, pero también ya se empieza a ver la parte física, vamos a mantener a Funeico vigente, presente y como punta de lanza, como fundación para el manejo del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Es hoy un gran privilegio para mí realmente compartir hoy y de alguna manera moderar e introducir al doctor Jorge Padrón. El doctor Jorge Padrón es una persona ampliamente conocida a nivel nacional como cirujano coloproctólogo, cirujano colorectal. Su mayor especialidad es en el estudio del cáncer heredofamiliar, cáncer colorectal, secundario a genética. Él es cirujano de colon y recto de la Fundación Santa Fe Bogotá, en Bogotá, y es miembro activo de la Sociedad Americana de Colon y Recto y expresidente, lo más importante para nosotros, expresidente de la Sociedad Colombiana de Coloproctología. Hoy nos trae algo de su experticia, que es el manejo y la relación que pudiera haber entre sufrir enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer colorectal. Y yo creo que aquí tenemos que sacar enseñanzas importantes y simplemente es empezar a hablar un poco sobre esto con un ánimo constructivo, con un ánimo de enseñanza, no con miedo. Es algo que de alguna manera es una realidad en nuestro medio. El cáncer en general, a todos de alguna manera tenemos una posibilidad que nos dé un cáncer, pero debemos saber hasta qué punto la enfermedad inflamatoria intestinal pudiera ayudar o favorecer la probabilidad de este cáncer. Entonces creo que va a ser una noche interesante y sobre todo una noche positiva en el mensaje final que el doctor nos quiere dejar. Entonces, doctor, adelante, al final haremos las preguntas y haremos un conversatorio entre todos y siéntanse libres en mandar las preguntas a través del chat de Funeico en Telegram y a medida que vayamos la vamos a ir elaborando y lógicamente resolviendo lo que mejor podamos hacer. Doctor Padrón, entonces adelante y con su conferencia y al final recuerde que entonces que vamos a hacer una sesión de preguntas. Muchas gracias por la orientación para abrir esta pantalla. Para mí es muy honroso esta invitación de Juan Ricardo Márquez, de Viviana Parra y de Carolina Samper, que han hecho una excelente coordinación. Este es un tema apasionante. Es apasionante porque hay zonas claras, hay aspectos claros en cuándo operar a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y hay zonas muy grises en lo que respecta al manejo de la displasia y cirugía. Le estoy poniendo todo el corazón y el deseo de que yo como conferencista y ustedes como pacientes y miembros
asistentes a esta conferencia nos beneficiemos. Desde luego que no declaro ningún conflicto de interés. Solo mi interés es el aprendizaje, porque cada vez que hablamos de este tema aprendemos más con las preguntas. Para todos, yo quiero definir la displasia como una metodología que la displasia tengamos en la cabeza, que es la antesala del cáncer en la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que cuando... ¿Me está oyendo? Sí. ¿Aló? Sí, señor, se le está escuchando muy bien. Perfecto, perfecto. O sea que cuando hablamos de displasia, estamos ante la antesala del cáncer en la enfermedad. Y eso es un punto importante para no subvalorar la displasia. Cuando nosotros los médicos nos enfrentamos a la displasia o nos llega la patología de la displasia, entonces nosotros nos hacemos varias preguntas. ¿Qué hacemos con la displasia? ¿Observamos la displasia? ¿Hacemos una vigilancia endoscópica o hacemos cirugía? La que ya todos conocemos, la proctocolectomía con bolsa ileal. Y si hacemos cirugía, ¿cuándo debemos hacer esa cirugía? De manera que el panorama que vamos a mostrar hoy es observar, vigilar o cirugía. Y al final vamos a ver con cuál de esos puntos nos quedamos. Me propongo varios objetivos. Destacar que la displasia es el precursor del cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal. Destacar la colonoscopia en el diagnóstico y la vigilancia de la displasia. Yo diría que ese es el estetoscopio más práctico que tenemos nosotros en el seguimiento de la displasia. Y intentaré llegar a una aproximación terapéutica frente a la displasia. De tal manera que tengo que retrotraerme a la definición de displasia, que ya en 1983, y este es un artículo clásico publicado en Human Pathology, escrito por Riedel, un eminente patólogo, quien definió la displasia como aquella inequívoca alteración neoplásica del epitelio del colon. O sea, esta definición pone en alto relieve el concepto de displasia. De manera que displasia equivale a neoplasia intraepitelial, dada que esta alteración está limitada a la membrana basal sin invasión de la lámina propia. Esto lo destaca. De manera que esta displasia es una lesión precancerosa por la presencia, y por eso el patólogo la define, porque ve la presencia de atipias citológicas, ve una anormal diferenciación celular y ve un desorden en su arquitectura. Y él después nos va a decir qué tipo de displasia es, con 4 características que van a ser predictoras para el patólogo de la displasia. Primero, que esta displasia pertenece a una morfología no polipoide o que no depende de un pólipo, que hay un patrón irregular de las criptas y que hay un patrón vascular también irregular y signos de inflamación en la lesión. De manera que todo este es el conjunto que nuestro patólogo nos lleva y define él para poder hablar de displasia. Desde luego que hay aspectos moleculares. Yo no voy a profundizar la discusión sobre los aspectos moleculares de la displasia, porque no es el motivo de esto. Pero sí sabemos que en la colitis asociada a cáncer de colon, la evolución de la displasia
está precedida por una serie de cambios genéticos que se producen que son similares a los cambios que se producen en una mucosa normal, donde nace un adenoma temprano que recurre y que avanza hacia un carcinoma. De manera que ahí hay una similitud en el comportamiento molecular de la displasia, que nace como una displasia negativa, en una mucosa normal que llega a carcinoma, o en una mucosa normal que tiene un pólipo y que evoluciona a carcinoma. Eso es interesante profundizarlo en otra oportunidad. Entonces, vamos a ver que hay factores que aumentan el riesgo para que nuestro paciente en su patogénesis podamos definir que tiene una displasia o va a desarrollar una displasia. Y son los factores de riesgo clásicos en la literatura. Y esos factores son ostentar una enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano y de larga duración. Ese es el primer factor de riesgo, el inicio temprano y la larga duración de la enfermedad. Y la extensión de la misma, como vamos a ver, va a tener un comportamiento diferente de la displasia o va a tener una presentación diferente en las diferentes extensiones. Pero hay otros factores que son factores nuevos y son factores de riesgo que también nos llevan a la displasia. El antecedente familiar de cáncer colorectal es otra cosa que se suma. La historia misma de displasia en el paciente es un factor de riesgo. Eso me deja entender a mí que esta historia de displasia no me permite contemporizar en el manejo de la displasia. La severidad de la inflamación. Entre mayor sea el proceso, la severidad de la inflamación, mayor es la noxa que se produce en la mucosa. El antecedente de colangitis esclerosante primaria ya está demostrado en la literatura su asociación con la displasia. Y la ileitis por reflujo, que nos está hablando de la cronicidad de la patología que estamos. Pero también hay factores que van a disminuir ese riesgo. Entonces, nosotros vamos a quedar en ese balance entre los factores que aumentan y los factores que disminuyen el riesgo de displasia para que desarrolle un cáncer. Y el primer factor que va a disminuir ese riesgo son los programas de colonoscopia de vigilancia. Eso sí hay que ponerle un pedestal, el programa de vigilancia. O los programas de quimioprevención que están dados por la misma terapéutica del paciente. El uso crónico de las 5-ASA sabemos que controla los mecanismos de carcinogénesis, o en los pacientes que tienen el antecedente de colangitis esclerosante, el uso del ácido ursodeoxicólico. Y la misma terapia biológica cuando está ejerciendo un control de la inflamación de la mucosa. Y vamos a ver cuál es el papel de esa terapia biológica, cómo ha cambiado y cómo ha disminuido en los procesos de displasia con el advenimiento de la terapia biológica. Y por último, un factor que va a disminuir el riesgo es la proctocolectomía total profiláctica cuando está indicada. Y este es un punto, quizás el punto de mayor controversia. ¿Cuándo hacer profilaxis en un paciente que tiene enfermedad inflamatoria y que tiene displasia y no queremos que desarrolle cáncer? Pero la piedra angular del estudio y del seguimiento de la displasia es la colonoscopia. No hay la menor duda. Y dentro de la colonoscopia
hay que destacar la cromocolonoscopia, o sea, colonoscopia con equipos de alta resolución utilizando colorantes como el índigo carmín o el azul de metileno, que nos permite una mejor visualización de lesiones planas que probablemente van a tener cambios displásicos. O los equipos de luz blanca de alta definición, desde luego más costosos, que no usan ninguno de los colorantes, pero que permiten ver también las zonas de displasia plana. La literatura hoy discute que ¿qué es mejor? Si la cromoendoscopia de alta definición con colorantes o la colonoscopia con luz blanca de alta definición. La tendencia que uno ve en la literatura es que parece que da mejores resultados la cromoendoscopia de alta definición, dado que los colorantes permiten ver mejor esas lesiones. Y ya enfrentado por cualquiera de las dos técnicas que uno quiera utilizar, cromoendoscopia o colonoscopia de luz blanca, tenemos que distinguir si estamos frente a una displasia plana, si estamos frente a un trastorno de la mucosa enferma por una enfermedad inflamatoria en una mucosa aparentemente normal, o si estamos frente a displasia en lesiones mucosas evidentes que son semejantes a adenomas esporádicos. Son los llamados adenomas light mass o ALMS en la literatura. O displasia sobre lesiones mucosas asociadas, pero que ya no parecen adenomas, sino unas masas o tumores en la mucosa, que no son semejantes a adenomas, son los llamados DAN. Entonces, mire, aquí podemos comparar en estas imágenes que he tomado de la literatura, que me parecen muy elocuentes, que muestran una zona displásica utilizando cromoendoscopia. La delimita con mayor severidad. También se ve en la colonoscopia en el lado izquierdo con luz de alta definición, pero me parece como más llamativa la otra. Esa es una displasia plana a la cual le tomamos biopsia y nuestro patólogo nos va a discutir de qué tipo de displasia estamos. O los llamados adenomas light mal o AN, que son displasias sobre lesiones mucosas evidentes, que son semejantes a los adenomas esporádicos que usualmente vemos en nuestros pacientes no colíticos. En ambas situaciones, con ambos equipos, no veo mucha diferencia, se ven prácticamente. O las displasias sobre lesiones mucosas asociadas a lesión más, que parece un tumor, parecen tumores. Estas lesiones se pueden resecar completamente y ahí va a haber una discusión sobre si debemos resecar esas lesiones o debemos operar nuestros pacientes. Me imagino que habrán preguntas sobre eso. Cuando estamos frente a un colon completamente inflamado que está en actividad, el estudio de la displasia no es valorable. Y no es valorable en inflamación activa. Y eso nos lo enseñan nuestros patólogos. ¿Por qué? Porque esas lesiones en un proceso activo son indistinguibles de las atipias de regeneración. Entonces uno no sabe si está frente a un proceso regenerativo que se está formando o frente a un proceso totalmente activo. De manera que la clínica distingue eso. Finalmente, yo diría, y nosotros tenemos la fortuna de tener como mano derecha un patólogo en nuestro grupo de enfermedad inflamatoria intestinal. Y yo diría que no es solamente hay que tener un solo patólogo, hay que tener 1, 2 o 3 patólogos porque a veces el concepto de displasia difiere
entre 1 y 2 o 3 grupos de patólogos. De manera que la literatura muestra mucho sobre eso, de que debemos tener un segundo concepto de otro patólogo. Entonces nos enfrentamos a que el patólogo nos diga: doctor, usted tiene su biopsia es negativa para displasia, o es una displasia indefinida. Y es ahí donde los patólogos discuten si está frente a una displasia negativa o indefinida. Eso no nos dice nada a nosotros. Por el contrario, nos crea duda. Y eso nos hace que nos apeguemos más al paciente. En cambio, cuando un patólogo me dice a mí que estoy frente a una displasia de bajo grado o frente a una displasia de alto grado, ya el panorama cambia. Y ya el panorama cambia porque pasamos de una zona negra o gris como la displasia negativa, la displasia indefinida, a ver cuál va a ser la posición de nosotros como cirujano, como médico, como tratante frente a la displasia. Si hay alguien que debe discutir con su paciente bien el concepto de displasia, es el médico tratante. Porque está, como vamos a ver al final, este es un planteamiento que hay que llevárselo al paciente, porque de aquí nace el concepto de cirugía profiláctica frente al cáncer o al tratamiento de la displasia. Entonces, ¿qué nos muestran las estadísticas? ¿Cuáles son las evidencias que tenemos hoy frente a displasia y cáncer en colitis ulcerativa? Si nosotros miráramos la mortalidad que puede haber a 5 años en los pacientes que tienen cáncer de recto usual, los pacientes que vemos a largo plazo, hay una mortalidad altísima del 50%, ¿sí? En cambio, la mortalidad asociada a pacientes que tienen cáncer en colitis ulcerativa es del 18%, ¿sí? Entonces, esto nos pone en relieve la importancia del diagnóstico de la displasia y tomar una acción terapéutica antes de tener eso. Entonces, vamos a ver que el riesgo de cáncer, según la extensión de la enfermedad, nos permite decir que pueden desarrollar cambios displásicos o cáncer el 1% de los pacientes que tienen proctitis. El 2%, 2,8% en los pacientes que tienen una colitis izquierda. En cambio, sube dramáticamente a un 14, a un 15% los pacientes que tienen una proctitis. Desde luego que cada una de esas impresiones anatómicas que estamos viendo ahí, de extensión anatómica, hablan de la cronicidad y del manejo de la misma. El riesgo de desarrollar cáncer en displasia de algo de bajo grado es del 10%, ¿sí? O sea, del 0,5 al 2% por año después de 10 años. Pero digamos que frente a displasia de bajo grado, la probabilidad de desarrollar un carcinoma es del 10%. En cambio, sube dramáticamente del 30 al 40% en displasia de alto grado. Y estas son unas cifras que son imbatibles, son objetivas, y estas sí, yo diría que son el punto de emergencia. ¿Qué hacer entonces? Y ya nos vamos preguntando, ¿qué hacemos frente a una displasia de bajo grado? ¿O qué hacemos frente a una displasia de alto grado? Ya les diré lo que yo pienso frente a estos dos tipos de displasia. Mirando la evolución en años de estos pacientes, la literatura usual nos ha mostrado
los pacientes que ostentan el proceso inflamatorio a los 10 años, el 2% ya tienen cambios displásicos o pueden desarrollar cáncer, ese riesgo de cáncer. A los 20 años casi que se triplica al 8%. Y a los 30 años es del 18 al 20%. Eso nos ha mostrado la literatura y la hemos revisado exhaustivamente en los últimos meses y en los últimos años y pareciera mantenerse así. Yo debo agradecerle al doctor Juan Ricardo Márquez, con quien discutíamos estos temas en varias reuniones, la documentación que me facilitó de una literatura reciente que muestra que ya estas cifras no son estas. Ya hay una tendencia a bajar estas cifras. De manera que ahora las vamos a ver. Y vemos cómo ese riesgo ha cambiado. Cómo le agradezco, doctor Márquez, haberme permitido revisar esta publicación que muestra que, y que coincide, pienso yo, con el advenimiento de la terapia biológica y con el advenimiento del control del proceso inflamatorio, como en este estudio de metaanálisis, en varios estudios de cohorte, en países diferentes que tienen bastantes colitis ulcerativas, hay una tendencia a la disminución de ese riesgo. E igualmente ocurre en la enfermedad de Crohn. Entonces, veíamos que estábamos, como mostré en esta diapositiva, que a los 30 años el 18% de los pacientes van a desarrollar carcinoma. A los 20 años el 8%, 10 años. Y muestra esta literatura bien reciente cómo este riesgo cambió en los 10 años al 1%, a los 20 años al 3%, y lo que es más dramático, al 7% en los pacientes que tienen más de 20 o 30 años. ¿Qué nos indica eso? ¿Y qué reflexiones me da la literatura? La literatura me muestra que el advenimiento de la terapia biológica, por fortuna, está controlando el proceso inflamatorio. El buen uso de los salicilatos como la mesalazina, que ya sabemos cuál es la dosis estándar que vamos a mantener en estos pacientes. Y lo otro que me parece importante es que en todas nuestras instituciones se están desarrollando grupos de trabajo en donde pensamos en enfermedad inflamatoria intestinal, en donde discutimos los casos con todos los participantes en la enfermedad inflamatoria intestinal. De manera que todos estos son factores que nos están permitiendo bajar y ver que el riesgo acumulado está disminuyendo. Esto es estimulante para todos nosotros. Bueno, ¿cuál es la experiencia nuestra? Yo he tabulado aquí desde el año 88 hasta el año 2006, 50 casos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que operamos. Hemos operado la mitad, o sea, el 48% por intratabilidad médica. Y por cambios displásicos hemos operado 12 pacientes de esa casuística de 50, lo que equivale al 24%. Colitis tóxica hemos operado el 16%, 8 casos. Tuvo un caso de sangrado masivo allá cuando me entrenaba en el hospital militar y reconstrucciones de bolsas, etcétera, etcétera, en el 10% de los casos. Pero quiero destacar que hemos hecho cirugía en ese periodo con cambios displásicos. Y yo personalmente he visto que estamos operando menos por indicación de cambios displásicos. O sea que estamos viendo menos cambios displásicos. No he tabulado
No he hecho ningún estudio en Colombia sobre eso, pero la literatura coincide con las observaciones que estoy haciendo sobre eso. Pero mire, este caso me parece un caso bien interesante. Lo vi hace como 10, 12 años. Me envían una mujer de 22 años con diagnóstico de colitis ulcerativa. En edad pediátrica hicieron su diagnóstico a la edad de 5, 6 años. Recuerdo, su familia tuvo la oportunidad. Es una niña que empezaron a estudiarla en Colombia por diarrea crónica. A los 6, 7 años la llevan a la clínica Mayo. Sus padres tenían la facilidad para hacerlo y le hacen el diagnóstico de una colitis ulcerativa en edad pediátrica. A los 15 años, después de 7, 8, 15 años, comienzan a hacerle colonoscopia a esta paciente y encuentran cambios displásicos. Sus médicos contemporizaron, por decirlo así, revisando la historia clínica frente a los cambios displásicos. Observaban los cambios displásicos en esta paciente. Cuando la paciente me es remitida ya a los 22 años, le encuentro estas 3 lesiones sincrónicas. Una lesión en el ángulo hepático, una lesión en el ángulo esplénico y otra lesión en el centro. Desde luego es obvio que tenía indicación de cirugía, pero fueron 3 adenocarcinomas sincrónicos que esta paciente no sobrevivió a el comportamiento de este tumor a los 3, 4 años. Cuando yo vi este caso, reforcé el concepto que yo tengo y que la literatura también lo tiene, guardadas sus controversias, de que para mí la displasia es quirúrgica, tiene indicación de cirugía. Ahora vamos a discutir sobre eso. Entonces, ¿qué muestra la literatura y qué muestra la gran mayoría de los organigramas de las sociedades cuando uno lo ve? Que frente a la displasia de bajo grado, es una displasia plana, de autores que demuestran que hay que hacer colectomía. Yo soy y pertenezco a ese grupo. Y hay quienes que piensan que hay que repetir la colonoscopia y hay que hacer biopsias a los 6 meses y confirmar si esa displasia se repite. Y si se repite la displasia, se lleva el paciente a una colectomía. Aquí viene mi primer gran interrogante, que lo daré al final. Y si la displasia persiste negativa, vuelve y hace la displasia. Ahora, tener en cuenta que la displasia es multifocal. Y pueda que encontremos una displasia negativa en una zona, en otra zona no. Pero cuando es una displasia de alto grado, si está presente a una masa resecable, se puede resecar la masa y se continúa la observación del paciente. Pero hay quienes piensan que entrar directamente a hacer una colectomía frente a displasia de alto grado. Desde luego que sí es positiva. Entonces, fíjense que hay zonas grises. Hay personas que pensamos que frente a displasia igual a cirugía. Hay quienes piensan que hay que repetir y hay que contemporizar. De manera que ese va a ser el punto que yo creo que nos va a llevar. Entonces, ya desde que Rieder habló de la definición de displasia como una lesión premaligna, nace el concepto de cirugía profiláctica. Y ese concepto de cirugía profiláctica nació en Inglaterra, perdón, la tecnología es una vaina, no se sabe.
nació en Inglaterra con el profesor John Gallagher. Todos tenemos ese libro, es una joya tener ese libro hoy en día. Pero ese concepto lo reafirmó más a este ilustre profesor que todos conocimos en los congresos, el doctor Víctor Facio, un australiano que emigra a los Estados Unidos y le da la importancia a la cirugía profiláctica en colitis ulcerativa. Cuando yo vi al doctor Facio en la Cleveland Clinic asistiendo a una de esas conferencias, siempre reafirmé el concepto que yo tenía sobre el manejo de la displasia. Entonces, para terminar, yo me hago una pregunta, y es la pregunta que me motiva. ¿Es irreversible la displasia? Y si es irreversible la displasia, ¿se justifica contemporizar con el tratamiento médico? ¿Tengo yo que esperar que la displasia evolucione de displasia de bajo grado a displasia de alto grado? Personalmente pienso que no hay que contemporizar frente a la displasia. 31 años después, y yo quiero hacer mención que en el año 1990, a instancia de la Sociedad de Gastroenterología, tuvimos un simposio en el Gimnasio Moderno de Bogotá, que fue el primer simposio en Bogotá, donde hablamos de cirugía y colitis ulcerativa. Ahí yo tuve el honor en esa reunión de conocer a un gran amigo que está presente en esta reunión, al doctor Abraham Kestner. Y yo desde esa época siempre marqué mi posición frente a la displasia. Abraham, creo que por el contrario, Abraham me criticó. Y yo dije al final de mi exposición esta frase, que la curación de la colitis ulcerativa solo es posible con la colectomía y con ella la profilaxis del cáncer. Y me sigo reafirmando en este concepto. Pero ¿cuál es el mensaje principal? El mensaje principal es que debemos trabajar juntos, gastroenterólogos, coloproktólogos y pacientes. Y finalmente, como conclusión de esta reunión, para entrar al diálogo amable que vamos a tener, hemos visto que los avances en el tratamiento médico con la vigilancia endoscópica de la enfermedad inflamatoria han reducido la incidencia del cáncer y la mortalidad asociada. Esto pone en alto relieve la importancia de los nuevos tratamientos médicos que tenemos, que nos permiten controlar mejor la enfermedad inflamatoria. Amén del diagnóstico temprano. Esta vigilancia debe comenzar 5 a 6 años después del diagnóstico inicial, no hay la menor duda. Y las lesiones displásicas asociadas a pólipos o masas similares a adenomas se pueden extirpar por completo. El tratamiento de la displasia de bajo grado es controvertido y pienso yo que debe ser discutido con el paciente y se debe poner una balanza las ventajas o desventajas de una cirugía profiláctica frente al desarrollo de una displasia y el futuro de la displasia. Y no tengo la menor duda que frente a displasia de alto grado, la colectomía debe también discutirse con los pacientes, pero sigue siendo la conducta de elección. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctor Padrón, por esta explicación tan clara y tan real con el caso que nos presentó y con todo lo que nos contó acerca de las implicaciones que tiene nuestra enfermedad en el cáncer de colon.
Quiero darle paso al doctor Juan Ricardo para que él pueda hacer las preguntas pertinentes que tienen que los pacientes enviaron. Aquí también yo tengo una pregunta, pero la haré más tarde cuando el doctor Juan Ricardo haya hecho las preguntas que tiene. Adelante, doctor Juan Ricardo. Caro, muchas gracias por la oportunidad. Y al doctor Padrón, mil gracias por una excelente disertación, realmente. Pienso que de todas maneras él es muy claro en ciertas cosas. Yo creo que aquí tenemos que sacar nuevamente unos mensajes positivos. Aquí todos son probabilidades, todos son porcentajes y realmente tenemos que pues como aterrizar las cosas un poquito. Es muy pronto lo que el doctor, en el sentido que la probabilidad de que haya algún tipo de inflamación mala con el tiempo es basado en dos cosas básicamente. El tiempo de evolución de la enfermedad. Él lo dijo muy claro y estamos hablando que por encima de 10 años empieza a aumentar el riesgo de probabilidad de cáncer, pero que ya realmente con lo que también concluye él de que con este tipo de medicamentos que modulan el comportamiento biológico de la enfermedad, o sea, mantienen la mucosa desinflamada, como son las terapias con biológicos e inclusive con los aminosalicilatos tipo mesalazina, podemos disminuir esa historia natural de la enfermedad. O sea, entonces estamos realmente teniendo un control muy bueno sobre la inflamación. Y también es muy importante saber la extensión de la enfermedad desde el principio. O sea, no es lo mismo tener una inflamación en el recto, una proctitis, a tener todo un compromiso de todo el colon como una pancolitis. Entonces, esos son los dos ingredientes que tenemos que tener en cuenta siempre que estamos hablando de este tema. Y también el doctor nos mostró esa gráfica tan interesante de ese estudio muy grande de más de 14,000 pacientes en el tiempo, en el cual, y 41 estudios o 44 estudios que revisaron, en el cual se habla de que, si bien es cierto que después de 10 años empieza a aumentarse la probabilidad de cáncer, se hablaba anteriormente que casi que un 30% de pacientes un 20% de pacientes iban a tener cáncer después de 30 años de padecer la colitis ulcerativa. Ya en este momento estamos hablando del 7%, y realmente la probabilidad de que una persona sin enfermedad inflamatoria intestinal, una persona sana, tenga probabilidad de cáncer colorectal es más o menos del 4 al 5% en su vida. Entonces, cuando estamos hablando que un paciente con enfermedad inflamatoria tiene una probabilidad de un 7%, realmente está ligeramente elevada por encima de la población general. Entonces, es muy importante, y yo creo que el doctor Padrón nos amplía un poquito este concepto, en el que, aunque sí es cierto que se aumenta un poco el riesgo, pero es un riesgo que es un poco más elevado que la población normal y natural. Entonces, y con este tipo de manejos de endoscopias tempranas, seguimientos endoscópicos y tratamientos de alta eficacia para mantener la mucosa desinflamada, la probabilidad de que este insuceso de en el tiempo es más bien baja. Doctor, si usted quiere ayudarnos un poco con eso. Sí, yo creo que el quiz de la cuestión está en el control del proceso inflamatorio. Tú lo dijiste muy claro. Yo creo que los dos factores más importantes para la aparición de la displasia son la extensión de la enfermedad y el control o no control del proceso inflamatorio. Pero cuando aparece la displasia, yo lo he discutido con los patólogos, la displasia es irreversible. Entonces, ahí es donde yo veo la gran discusión, si vale la pena contemporizar o no. Y hay otra circunstancia que lo oí muy bien ese concepto en una de las reuniones de la AGA en Chicago, que es que cuando aparece la displasia, las drogas inmunosupresoras que también se utilizan para el manejo de la colitis ulcerativa están contraindicadas automáticamente. Cuando hay displasia, el mecanismo de la carcinogénesis en el proceso displásico no permite que las drogas inmunosupresoras actúen ahí. De manera que el mensaje más importante es el control de la enfermedad. Y el control de la enfermedad, afortunadamente, ya lo estamos viendo, yo lo estoy viendo, que cada vez vemos menos displasia, vemos menos cáncer. En la serie personal nuestra, estamos operando menos.
Antes operábamos 2, 3 casos por año. Ahora operamos por cambio displásico 1 cada 3, cada 4 años. De manera que en un país donde no hay un volumen excesivo, pero que alcanzamos de manera que el mensaje principal es el control del proceso inflamatorio. Perfecto, eso nos contesta la primera pregunta, que es cuando se tiene la enfermedad desde adolescente, ¿qué factores de riesgo desearían tener en cuenta? Adicional el tratamiento con fármacos para no llegar a desencadenar cáncer de colon, dado que el daño del colon comienza desde muy joven. Doctor, ¿qué más recomendaría a este paciente usted, que es un paciente que empezó desde muy temprano a padecer su colitis ulcerativa? ¿Qué otros factores de protectores pudiera utilizar él o emplear en su vida diaria, en sus hábitos de vida, para disminuir un poco esa probabilidad de cáncer, sabiendo que es un paciente juicioso con sus seguimientos endoscópicos y con sus medicamentos permanentemente los toma? ¿Cierto? ¿Qué otros factores de riesgo pudiéramos sugerirle a este tipo de pacientes como factores protectores? Mire, de todos las drogas empleadas para el cáncer, la que mejor control hace y que interviene en el bloqueo de la carcinogénica es la 5-asa, la mesalazina. Esa es una droga que aún estando controlado el proceso inflamatorio no se debe abandonar por esa razón. No porque el proceso inflamatorio no esté controlado, sino porque como droga, como quimioprevención, debe continuar con el uso de la mesalazina y a las dosis altas que está establecido. ¿Qué opinión de pronto de hábitos de vida saludables, doctor, como dieta alta en frutas, antioxidantes, el cigarrillo? Indudablemente. Todo ejercicio, obesidad. Mantener colesteroles bajos, triglicéridos bajos, las dietas sanas, la fibra juega un papel muy importante en esto, aunque no se conocen los mecanismos íntimos de esto, pero sí hay grupos que muestran estadísticas, y el uso de los probióticos. Parece que ya la literatura nos está invadiendo sobre el papel de los probióticos en la carcinogénesis, en el cáncer de colon, en enfermedades inflamatorias. Por ahí leí, lo que pasa es que son artículos que todavía no resisten un análisis que uno lo pueda difundir, pero realmente ya se empieza a hablar del papel de los probióticos en la enfermedad inflamatoria intestinal. Listo, doctor, hay una pregunta, hay dos preguntas que se lo voy a hacer en una sola. ¿Hay algún tipo de examen que nos ayude a identificar el riesgo de padecer cáncer de colon y cada cuánto deberíamos hacerlo? Y por el derecho le complemento, ¿cuál es el intervalo de seguimiento colonoscópico en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal por el riesgo de cáncer de colon, independientemente del estado de remisión? Entonces, ¿cuál es el examen que nos puede ayudar a detectar rápidamente una displasia o un cáncer? ¿Y cuánto sería el intervalo de seguimiento? El examen de elección se llama colonoscopia. Colonoscopia y biopsia es el examen de elección. No hay un examen más importante en enfermedad inflamatoria que la colonoscopia. Y esta debe hacerse en un periodo de 4 o 5 años en forma rutinaria, ¿sí? Ahora, al menos que el paciente tenga una condición de que no se esté controlando el proceso inflamatorio, se hace anualmente. Si el paciente tiene cambios displásicos y el paciente no va a cirugía por las razones muy conocidas, porque el médico considera que no, ese seguimiento para mí debe hacerse anualmente. Y en este mismo orden de ideas, los pacientes que son diagnosticados con cáncer de colon y tienen una enfermedad inflamatoria intestinal, si se recuperan, ¿cuál sería la mejor recomendación que usted le puede sugerir para venir un cáncer colorectal nuevamente? Ese paciente debe tener un control más cerca. Operado el paciente, yo lo hago cada año durante los primeros 5 años. Y después lo paseo cada 5 años en el protocolo normalmente de nuestros pacientes con cáncer. Y una cosa, pues usted lo mencionó inicialmente, lo identificó y lo definió, pero muy concisamente, ¿por qué aparece el cáncer de colon en enfermedad inflamatoria intestinal? Usted ya lo habló, pero es una pregunta que llega aquí a
a la mesa. Bueno, ahí hay varios factores. Todavía falta hablar de la genética de la enfermedad inflamatoria intestinal. En la genética de la enfermedad inflamatoria intestinal, los mecanismos de producción del cáncer están más acelerados que en el de una mucosa normal. El proceso inflamatorio lleva a que el proceso de carcinogénesis se acelere. Ese proceso inflamatorio lleva a un aceleramiento del proceso de carcinogénesis. Perfecto. En una pregunta práctica, un paciente con un cáncer de recto superior, doctor, con colostomía, y luego realizaron una quimio por 6 meses, con radioterapia, un esquema de neoadjuvancia, quimio, radioterapia conjuntamente, con metástasis hepáticas. Pero fue retirada esa metástasis que fue in situ. ¿Cuál es el protocolo y cómo ve usted el pronóstico de este paciente? Un paciente que ya tuvo su metástasis hepática, fue retirada in situ, y luego le dieron neoadjuvancia con radioquimioterapia, un cáncer de recto, con enfermedad inflamatoria. ¿Cuál es el pronóstico que usted hacía a simple vista de edad y cómo sería el seguimiento de este paciente? ¿Qué estadio tuvo el tumor? Doctor, tiene que ser un estadio 4 porque estaba con metástasis hepática. Bueno, yo sería agresivo. Pero fue retirada, pero fue retirada, pues, ¿cierto? ¿Qué edad tiene el paciente? No, doctor, póngale que tenga 48 años. Este paciente le Más complicado se la pongo, pues 48 años. por protocolectomía total con bolsa. Bueno, y el pronóstico sería bueno porque realmente se pudo controlar la enfermedad metastásica y se hace un Fue seguimiento controlada. Fue controlada. y controlada Sí. y seguramente Sí. con quimioterapia ayudante, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y esa sería la cirugía que hay que hacer en ese paciente. ¿Sí? Exactamente, exactamente. ¿Existe de pronto algún tipo de trasplante de microbiota fecal, doctor, en pacientes también con colitis ulcerativa? Y usted de pronto sabe si existe algún tipo de terapia para curar la enfermedad inflamatoria intestinal, curarla completamente y evitar nuevos brotes. ¿Qué concepto tiene usted del trasplante de materia fecal en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal? Y si existe algún tipo de tratamiento curativo para enfermedad inflamatoria intestinal. No creo que exista el tratamiento curativo, pero tampoco tengo experiencia tengo que ser franco en confesarlo, que no tengo experiencia en el trasplante de materia fecal. ¿Sí? Perfecto. Yo creo que, Caro, las preguntas, yo tengo otras preguntas, pero no son tan relacionadas con enfermedad inflamatoria y con cáncer de colon y enfermedad inflamatoria. Tengo otras más generales que posiblemente las vamos a hacer más adelante. ¿Tú tienes algunas otras preguntas que han llegado al chat? Aquí tengo Listo. varias preguntas que han hecho por el chat. Dicen, doctor, tengo colitis ulcerosa, todo el intestino inflamado cuando me diagnosticaron. Actualmente no llevo medicación, pero sí una dieta muy estricta y estoy bajo control. ¿Cada qué tiempo es recomendable realizarme una colonoscopia? Tengo 30 años, de esos 7 años diagnosticada. No está con medicación. Bueno, yo antes de responder esa pregunta, le hago una pregunta a mi querida paciente. ¿Por qué no está tomando medicación? Ese es el primer punto. Y la primera recomendación que le haría es que debe estar tomando un medicamento. Así la actividad inflamatoria no esté activa. Por lo menos mínimo mesalazina. Segundo, su médico, su gastroenterólogo, coloproctólogo, debe estar haciéndole, y ya tiene 30 años tiene la paciente, por lo menos cada 5 años, colonoscopia y biopsia. Ok, perfecto. Pero el mensaje principal es que no debe dejar de estar tomando ningún medicamento, así esté controlada la enfermedad. Así es. Siguiente pregunta. Doctor, la displasia es irreversible, pero ¿se puede frenar con algún tratamiento que no sea quirúrgico? ¿Los medicamentos biológicos actúan directamente en la displasia o solo ayudan a prevenirla porque controlan la inflamación de la mucosa?
no hay ninguna terapéutica médica que detenga el crecimiento de la displasia. Ese es un comportamiento celular que ya se dio sobre una mucosa inflamada. Las drogas biológicas controlan el proceso inflamatorio, mas no el proceso biológico de la displasia o de biología molecular de la displasia. Yo sí quiero ahí también meter la cuchara un poco, y es que lo que el doctor dijo es cierto. Las personas con enfermedad inflamatoria deben estar siempre bajo tratamiento médico, no por sentirse curados o desinflamados dejar de tomar de manera unilateral la terapia, porque aparte de que sabemos que es una enfermedad crónica recurrente, persistente e incurable por definición, vamos a mantener, la idea es mantener la mucosa desinflamada para evitar que vengan cambios posteriores como la displasia. Entonces, es muy importante recalcar que el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal debe estar recibiendo permanentemente a una dosis baja y estándar, y ya pasa de control de mantenimiento, pero siempre debe tener algún tipo de terapia. Es importante también yo creo que hay que darle toda la validez al uso de la simple mesalazina, o sea, lo que estamos para colitis ulcerativa, porque ella tiene un poder, inclusive de cicatrizar mucosa, del 50% de las veces. Entonces es un medicamento que tiene más de 60, 70 años en el mundo y sigue siendo tan importante como la primera vez que se usó la mesalazina y sus derivados. Y también no quiere decir que todos los pacientes vayan a necesitar biológico tampoco. Entonces es de acuerdo a su médico tratante, que es el que con ustedes conjuntamente van a tomar la mejor decisión, pero la idea es mantener una mucosa desinflamada. Eso les va a disminuir toda la parte sintomática, pero también toda la parte de prevención posterior para recaídas graves y de pronto para una aparición de una enfermedad maligna. Así es. Bueno, la siguiente es, me diagnosticaron lesión subepitelial en el ciego y mucosa con úlcera, con zona de necrosis y colitis eosinofílica. La biopsia salió negativa. ¿Me debe realizar la cirugía preventiva? Tengo 50 años. No, es una patología diferente. Una colitis eosinofílica se trata con corticoides, pero no tiene nada que ver con cambios displásicos, no tiene, ¿sí? Ni tampoco tiene indicación de cirugía. Perfecto. Hay otra persona que dice, no me he hecho la colonoscopia porque pienso que estando inflamada pueden perforarme. ¿Existe este riesgo? Bueno, el riesgo de perforación per se lo hay en toda colonoscopia. Ahí juegan varios papeles en eso. Pero normalmente tiene el riesgo usual de perforación que tienen todos los pacientes. Pero yo diría que no debe perder la oportunidad de hacerse su colonoscopia. Es el arma más importante que tenemos para el seguimiento y el control de la enfermedad inflamatoria intestinal, la colonoscopia. Ok. La fibrosis y engrosamiento en recto puede ser un riesgo de cáncer. Tengo Crohn y estoy con certolizumab. Sí, ese riesgo existe en la enfermedad de Crohn. Ahí sí es importante el seguimiento con biopsias periódicas, de acuerdo a los protocolos que tiene establecido su médico tratante, que son los protocolos. De todas maneras, recordemos que la enfermedad de Crohn como tal siempre va a mostrar algún tipo de engrosamiento, porque realmente es una enfermedad que, más allá que la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn sí tiene un componente de transmuralidad, o sea que penetra las capas del colon. Entonces, el doctor tiene toda la razón, pero también hay que darle un parte de tranquilidad a la paciente que finalmente la enfermedad de Crohn definitivamente, por definición, es un engrosamiento de la pared intestinal que está afectada, y está con un medicamento excelente que es el certolizumab. Lo importante es que lo esté recibiendo adecuadamente y con vigilancia endoscópica, como está diciendo también el doctor. Perfecto. ¿Una inadecuada dieta alimenticia en pacientes con enfermedad inflamatoria podría repercutir directamente en cáncer? No está comprobado que directamente,
pero sí en el comportamiento de la enfermedad inflamatoria. Yo Bueno, pienso que una dieta, o sea, para independientemente debemos mantener siempre una dieta adecuada, independientemente si tenemos enfermedad activa o si no la tenemos, o yo creo que es una dieta, debe ser una dieta siempre rica en fibra, utilizar buena cantidad o consumir verdura, consumir vegetales, consumir frutas, buena cantidad de líquidos, disminuir los alimentos muy procesados, alimentos muy calóricos o ricos en calorías, carbohidratos. Entonces yo creo que vale, pero eso es importante para cualquier ser humano, la nutrición balanceada y adecuada, y eso lo hemos dicho en los diferentes seminarios que hemos tenido virtuales con FUNECO, que es el balance de la dieta de lo que de alguna manera nos puede garantizar tener una nutrición adecuada y evitar enfermedades más adelante. así es. El resto de las preguntas que tenemos acá son más sobre alimentación, no sobre, digamos que el tema del webinar. En Instagram nos están preguntando, ¿es posible evitar la pauchitis? Pauchitis. Recién me crearon un reservorio ileal. Esa es la pregunta. A ver, seguro lo hicieron porque posiblemente tenían una pancolitis y le sacaron todo el colon y le reconstruyeron la parte del recto con intestino delgado. Eso, al reconstruirlo así, se llama una bolsa iloanal, un reservorio o un pouch. Pouch en inglés es bolsa. Entonces, la persona con colitis ulcerativa, hay una probabilidad hasta un 30% de que genere algún tipo de inflamación posterior de esa bolsa. Se llama, en los españoles mucho más castizos hablan de que es reservoritis. Nosotros utilizamos el anglicismo de pauchitis, pero realmente es la inflamación de la bolsa. Un 30% de pacientes, después de que se les saca el colon, pueden generar este tipo de inflamación. ¿Cuándo se saca? Por colitis ulcerativa. Cuando se saca por poliposis, por ejemplo, que el doctor es un experto a nivel nacional en poliposis y es el cáncer heredofamiliar. Cuando se saca por poliposis, la probabilidad de que genere pauchitis o inflamación del reservorio es del 3 al 5%. Entonces, realmente, vean que hay una parte inflamatoria de la enfermedad que así se haga la cirugía de sacar todo el colon que está enfermo, esa enfermedad inflamatoria intestinal no siempre es curable con esta cirugía. Entonces, lo importante para este paciente es que hay que estarlo vigilando endoscópicamente, ya simplemente es entrar con un colonoscopio, mirar la bolsa y revisar que todo esté bien. Y si llegara a haber inflamación, pues se maneja con mesalacinas, inclusive hasta puede subir a utilizar biológicos también. Ok, perfecto. No veo más preguntas relacionadas como con el tema, No. No sé si hablamos un poco de otras preguntas que han llegado que no son mucho del tema, pero que de todas maneras podemos aclarar dudas. Pues mira, hay una que me están repitiendo que dice, los medicamentos como los corticoides e inmunosupresores tienen efectos secundarios a largo plazo, algunos graves como la osteoporosis. ¿Qué tan probable es tener esos riesgos? ¿Cómo prevenirlos? ¿Se pueden dejar de tomar el medicamento por periodos o reducir a largo plazo para evitarlos? Es muy cierto. Adelante, doctor. Sí, no, la mejor prevención de los efectos de los corticoterapias es usar los corticoides cuando están indicados en el tiempo justo que está indicado. Una indicación de cirugía precisamente es la corticodependencia. Los pacientes no tienen por qué depender del corticoide. Si un paciente en el desarrollo de su enfermedad inflamatoria intestinal depende del corticoide, ya ahí tenemos una indicación probablemente de cirugía. De manera que ahí hay que jugar con eso. Pero lo que nos ha enseñado la práctica, lo que nos ha enseñado la literatura, es que los pacientes no tienen que tener corticoides de por vida. Eso es muy cierto, y se sabe que más o menos una persona que ha tomado más de 7.5 miligramos de prednisolona por 6 semanas, no siempre consecutivas, puede empezar a haber ya un riesgo de osteopenia.
Entonces, realmente los esteroides, siempre lo he dicho yo, son apaga-incendios, son los mejores apaga-incendios que tenemos, pero para eso es, solamente para apagar incendios. El bombero es el mejor personal para apagar un incendio, pero solamente es para apagar incendios, ¿cierto? Entonces, realmente, los esteroides apagamos incendios, rápidamente tenemos que tener algún tipo de terapia puente, algún otro tipo de terapia que vaya a controlar posteriormente esa inflamación. Lo otro es que entonces los inmunosupresores tipo azatioprina, entre los 30, en pacientes con entre los 30 y los 60 años, posiblemente más de 2 años de estarlos tomando, se puede dar un descanso de unos 6 meses porque pudiera empezar a aumentarse probabilidad de otro tipo de tumor que se llama linfoma, pero es una cosa más o menos que puede pasar alrededor de 10 por cada 100 por personas. Entonces es un riesgo leve, pero en pacientes entre los 25 o 30 años a los 55 o 60 años, después de 2 años de estar tomando inmunosupresores, de pronto tipo azatioprina, se le puede dar un descanso de vacaciones de la azatioprina, pero siempre con algo más, de unos 6 meses antes de volver a utilizarlo, ¿cierto? Entonces, todo medicamento tiene efectos secundarios, todos los medicamentos tienen de pronto también efectos nocivos, pero tenemos que balancear riesgo-beneficio y son enfermedades, nuevamente hablamos de que son incurables y que tenemos que tener un paciente controlado lo mejor que pueda, reintegrado a su ámbito social, a su parte laboral, la parte familiar, que sea productivo para la sociedad con medicamentos, ¿cierto? Entonces, los biológicos, puntualmente la mesalazina, se han visto que son medicamentos que pueden utilizar por muchos años con un perfil de seguridad muy adecuado. Y siempre de la mano de los médicos para que vayan confeccionando las terapias que necesitan en cada momento de su enfermedad. Están preguntando que si esa recomendación también aplica para biológicos como el vedolizumab. ¿Recomendación cuál? Deben espaciar. No, espaciar no. O sea, uno se casa con un biológico y el biológico, de escalamiento, se llama la terapia de escalamiento, o sea, o de suspender. Realmente eso es una cosa que está todavía muy en ciernes, es una cosa que todavía no está claramente y no es para todo el mundo, pero en principio, cuando la persona se inicia con biológico, sigue con biológico, o sea, no se va a suspender el biológico. Se puede en un momento dado, basado en unos niveles de medicamentos y anticuerpos, se puede espaciar un poco, espaciar más no suspender, ¿cierto? Entonces, realmente el biológico es el medicamento que es el puntal de apoyo para mantener un paciente desinflamado junto con la mesalazina en un momento dado. Pero eso es caso por caso y muy analizado, muy discutido con el médico tratante. Bueno, aquí hay una, pues dice, cuando dice que la cura para la colitis ulcerativa está en la colectomía o en la colostomía, no entendió si es la cura para la colitis ulcerativa. Buena pregunta. Excelente pregunta. Ese es un concepto más filosófico que real. Curar la colitis ulcerativa debe ser siempre de tratamiento médico. O sea, el tratamiento quirúrgico está indicado para las indicaciones de la cirugía. No se hace con el criterio de que hay que hacer colectomía para curar la colitis ulcerativa. No, ese no es el concepto. El concepto de cirugía es por profilaxis o por indicación por complicaciones, por intratabilidad médica. Pero el control de la colitis ulcerativa es de tratamiento médico. Ahora, ningún tratamiento médico está curando la colitis. La colitis queda ahí, está controlada, pero está ahí la colitis. Otra cosa es el concepto de indicaciones de cirugía. Y es importante también realmente lo que hablamos anteriormente de la pouchitis, todo esto, es que la cirugía no es curativa, pues no es curativa en el 100%, o sea, no siempre, hemos dicho, el bisturí no es el que cura, lo que dice el doctor es muy cierto. Nosotros operamos basado en ciertas premisas y operamos de acuerdo a ciertos criterios de intratabilidad, de complicaciones, de varias cosas.
pero no siempre estamos curando con el bisturí. Entonces yo creo que es un balance de todo y el paciente debe conocer la realidad de esto y saber que una cirugía no siempre le va a garantizar curación, pero sí control de la enfermedad en un momento dado cuando está fuera de control médico, ¿cierto? Entonces es nuevamente caso por caso hablar con el paciente, asesorarse con el gastroenterólogo, con el coloproctólogo y llegar como al mejor escenario para poder recomendarlo mejor al paciente. Pero tampoco la cirugía es curativa 100%. Ok, perfecto. ¿Cuál es la dosis de mesalazina indicada para el control profiláctico? Mínimo 2 gramos. 2 gramos. 2 gramos. Mínimo 2 gramos. O sea, en terapéutica mantenemos 3 hasta 4 gramos de acuerdo a la gravedad. Pero finalmente cuando nos quedamos con una dosis de mantenimiento nos quedamos mínimo con 2 gramos. No puede ser menor de 2 gramos. ¿Sí? Y hemos observado que los pacientes tienen mejor adherencias a los gránulos que las tabletas. Eso lo hemos observado. No sé si el doctor Juan Ricardo Márquez lo ha observado también. ¿En qué arrojan las tabletas? Digo, mejor adherencia de los pacientes a los gránulos que a las tabletas. Totalmente, doctor, y sobre todo que los gránulos vienen ya de 2 gramos, vienen de 3 gramos. Exactamente, vienen hasta de 2 y 3 gramos y el paciente se toma un gránulo y ya es más fácil. Es muy importante también de que la mesalazina, la dosis diaria se tome en una sola toma, no fraccionadas, no tienen mayor validez terapéutica cuando la persona se la toma a la hora que quiera, pero que todo, si el médico le mandó 2 gramos en 24 horas, se los tome los 2 gramos juntos en 24 horas, no 1 gramo por la mañana y otro gramo por la tarde. Entonces realmente es importante, la mesalazina se toma toda junta, toda la dosis del día en una sola toma a la hora que el paciente considere quiera. Aquí hay una pregunta que pues, no tiene mucho que ver con cáncer, pero pues yo creo que es tan importante como cualquier otra pregunta porque para esto es FUNECO, ¿cierto? Para aclarar dudas y para acompañarlos todos en sus inquietudes. Tengo colitis ulcerativa y estoy con biológico de Humira, o sea, adalimumab, y últimamente he tenido varias infecciones urinarias, pielonefritis. ¿Hay alguna relación con el biológico y las infecciones? Yo pienso que no hay mayor relación, sabemos que de todas maneras el biológico pudiera favorecer infecciones oportunistas, pero puntualmente la parte de la infección urinaria habría que buscar por otra causa el que se perpetúe la infección urinaria cuando esté recibiendo este tipo de medicamentos, pero el medicamento como tal no favorece infecciones urinarias. El Stelara es ustekinumab, que es un medicamento nuevo que todavía no está aprobado realmente en Colombia, solamente para uso compasivo. Es para enfermedad de Crohn, ya se está utilizando también para colitis ulcerativa y preguntan, es un inhibidor de la interleuquina 12-23 y preguntan qué tan inmunosupresor o alto riesgo es con respecto al COVID. Realmente es un medicamento muy seguro, se ha visto que tiene un perfil de seguridad bastante bueno, inmunosuprime menos que en la parte sistémica, que el infliximab, que el lumab. Y con respecto al COVID, creo que no tiene mayor problema realmente. El COVID como tal no tiene ningún tipo de problema. Vean que recuerden el webinar que hicimos cuando COVID y todo eso, y sabemos que pacientes que están con biológicos reaccionan menos al COVID severo que los pacientes que no tienen siquiera biológicos, porque es que el paciente que está bajo efectos de biológico no genera las tormentas citoquinas que genera o que da la mortalidad o las complicaciones en el COVID en pacientes previamente sanos. Entonces realmente pienso que no tiene mayor problema el Stelara con el COVID en absoluto. Quisiera saber si el vedolizumab como tratamiento se puede realizar en Estados Unidos. Claro que se puede utilizar, lógicamente es un medicamento que se aplica venoso 300 miligramos cada 8 semanas. Lo importante es si lo pueden entregar allá a través de un sistema de salud, de seguro de salud, se lo pueden seguir aplicando allá, no hay ningún problema. El hígado graso incide en la inflamación del colon. Doctor, ¿usted qué piensa de eso? Hígado graso incide en la inflamación del colon. No, ni tengo experiencia y no creo que incida. No, en general no incide realmente el hígado graso con inflamación del colon, en principio no tiene nada que ver. Aquí hay otra pregunta, mi hijo de 34 años después de cada comida se llena de gas.
A usted, doctor, le llega a este paciente, un muchacho de 34 años, no sé, parece que no tenga enfermedad inflamatoria intestinal. Simplemente es un hombre de 34 años que desde que lo consulta usted porque se llena de gas, eructa demasiado, con frecuencia le dan retorcijones, defeca después de cada comida. Esto ha sido prácticamente durante toda la vida. ¿Cómo se puede tratar? Muchas gracias. Probablemente ese paciente da la impresión que tiene un síndrome de intestino irritable. Pero lo primero que yo investigo frente a la presencia de gases es identificar primero qué alimentos son productores de gases, ¿sí? Entonces ya es conocido que algunos vegetales producen exceso de gas. El exceso de harina produce gas. El comer, normalmente uno ingiere gas cuando está deglutiendo. Pero si uno está comiendo y está hablando, y lo otro que ocurre en los pacientes jóvenes es que toman mucha gaseosa y la gaseosa produce mucho gas. Entonces, hay que por un lado identificar si estamos frente a un síndrome de intestino irritable y por otro lado qué alimentos están produciendo producción de gas. Doctor, y los muchachos jóvenes comen, aparte de tomar gaseosa, comen chicle y fuman. Uf, totalmente. Y eso es una fuente de aerofagia, de comer gas, de comer aire. Claro, claro. ¿Cierto? Entonces, bueno. Pero interesante la pregunta. Los pacientes hay que reeducarlos a que sepan comer. Espera, que por eso es funico. Funico es para todo este tipo de cosas, doctor. Es que son cosas de la vida diaria. Así es, lo que todos nos generan inquietudes. Por ejemplo, ¿las hemorroides están relacionadas con el cáncer de colon, doctor? Claro que no, claro que no. Claro. Ahora, no hay que subvalorar el sangrado de la enfermedad hemorroidal, ni echarle la culpa al sangrado a la hemorroides. O sea, ¿qué quiero decir? Que todo paciente con sangrado rectal hay que investigar de dónde viene ese sangrado, así sepa uno que el sangrado puede venir de la hemorroides. Excelente, doctor. Hay Yo otra estoy pregunta. Sí, dale, ánimo, Carlos. Dice, doctores, cuando ya se tiene medicación con azatioprina y se va a iniciar tratamiento biológico, ¿la azatioprina debe continuar por largo tiempo? Soy paciente con colitis ulcerativa de 30 años. Su médico va balanceando de acuerdo a la respuesta. Pero sí es importante saber, depende del biológico. Porque, por ejemplo, el infliximab, o sea, estoy hablando de Remicade o el biosimilar de infliximab que se llama Remsima, sí necesita tener inmunosupresor tipo azatioprina casi que conjuntamente hasta 2 años. A los 2 años se puede suspender unos 6 meses y a los 6 meses vuelve y se recontinúa otra vez. Eso es por la seguridad que hablábamos de linfomas. Pero infliximab necesita. De resto, los otros medicamentos básicamente son para inducción y luego se retira la azatioprina. O sea, estoy hablando, el Humira no necesita tener azatioprina. El vedolizumab no necesita tener azatioprina de mantenimiento. El ceftriaxona que hablamos anteriormente tampoco necesita eso. El tofacitinib, que es una molécula, ya no es biológico, sino que es una pequeña molécula que es en tabletas para colitis ulcerativa, tampoco se necesita esto. Los que estamos hablando ahorita, el estelar, todo tampoco necesitan tener permanentemente el inmunosupresor. Ok, y aquí hay otra pregunta que dice, tengo enfermedad de Crohn diagnosticada hace 10 años, tratado con Humira. La EPS no me lo dio durante casi un año y mis exámenes como la calprotectina salió en 1280 después de estar en 300, ahora está en 600 después de 2 meses. Tuve la mesalazina. ¿Debo tenerla junto con el Humira? Yo pienso que, a ver, la calprotectina es un marcador importante de inflamación del tubo digestivo. Y es uno de los elementos en el seguimiento por parte de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pienso que el médico pienso que la mesalazina la va a estar utilizando posiblemente porque el Humira está actuando, pero sería bueno tanto la mesalazina para mejorar esta parte inflamatoria. Pero lógicamente con una calprotectina que esté permanentemente, que esté alta, sí se justifica hacer una colonoscopia para mirar el grado de inflamación como tal. Entonces, en principio, la respuesta es sí. Ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que es todo por el momento, por hoy.
¿Tienes más preguntas ahí, Juan? El doctor aquí sí, el doctor habló sobre las propiedades de los biológicos, probióticos. También hay estudios sobre las bondades del extracto de resina de goma de Boswellia serrat, que incluso en varios estudios logran resultados tales como la mesalasa como suplemento estando con medicación con mesalacina. Los arándanos, en este mismo orden de idea, doctor, los arándanos, las uvas negras, el cúrcuma, ayuda a desinflamar el colon. Sabes que yo tengo una idea, se me ocurre una idea, que debiéramos preparar una charla sobre probióticos y enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? Bueno, me parece espectacular, doctor, me parece una gran idea para el año entrante. Sí, yo sí yo creo que la podemos hacer entre los dos, como tú pienses, porque es que estamos en la era biológica, pero también estamos en la era de los probióticos, ¿sí? Y vale la pena porque los pacientes se lo autoformulan, ¿sí? Entonces tenemos que mirar a ver qué ventajas tiene eso para los pacientes o no, o si realmente la literatura soporta muy bien. Ahora, no solamente los probióticos en enfermedad inflamatoria intestinal, sino en enfermedad diverticular. ¿Sí? no, pues yo creo que definitivamente vamos a madurar esa conferencia de probióticos en enfermedad inflamatoria intestinal y no solamente probióticos, hablemos de cúrcuma, hablemos de arándanos, uvas negras, o sea, de todo este tipo de elementos que pueden tener propiedades interesantes para el paciente, para la parte digestiva. Entonces yo creo que cuenten con ello. Ustedes, toda la familia Fundeco cuenten con ello de que el año entrante programaremos un webinar sobre probióticos. Sí, ¿Se puede tomar café? ¿Se puede tomar café? Claro, ¿qué podemos hacer sin el café nosotros? Definitivamente el café no tiene ninguna implicación para bien ni para mal en el tracto digestivo. Yo creo que la economía colombiana vive café y tenemos que nosotros ser buenos. Yo creo que el café es un elemento que es bueno, no hace daño realmente. Es mucho más nociva, pienso yo, una gaseosa, una Coca-Cola que un café, definitivamente. Entonces no hay problema. También hay una paciente que pregunta que lleva 2 meses vomitando, lo que come siempre la primera comida y después de vomitar le da diarrea, pero de la colitis está en remisión. ¿Por qué podría ser esa sintomatología, doctor? Vomita después de la primera comida, le da diarrea, pero el resto está en remisión. hay que estudiar el tracto gastrointestinal alto de esta paciente. No, o sea, yo no creería que su problema dependa de la colitis. Yo creo que esta paciente debe tener un problema del tracto gastrointestinal alto y lo recomendaría que fuera donde su gastroenterólogo y la estudiara. Doctor, es que vea, hombre, que usted es una persona que es referente latinoamericano. Tenemos conexión con Puerto Rico, tenemos conexión con Panamá, con el Perú, con Ecuador. Hay gente que nos está viendo en este momento desde los países hermanos que tanto queremos y que siempre nos han acompañado con Fundeco y nos han apoyado en todo esto. Puntualmente nos preguntan la mesalacina en gránulos, no es fácil de encontrar en el Perú. Pero la buena noticia es que ya está entrando y que la mesalacina en gránulos está en el Perú y cada vez va a ser más fácilmente conseguirla, porque yo sé y hemos estado dando de alguna manera conferencias cuando podíamos ir presencial al Perú sobre mesalacina en gránulos y creo que para el año entrante tomar otro tipo de actividades académicas sobre mesalacina puntualmente para el Perú. Entonces creo que es buena noticias y va a haber cada vez más disponibilidad de mesalacina en gránulos, que finalmente es la mejor tipo de mesalacina que podemos conseguir. ¿Alguna otra inquietud, Caro, de pronto te ocurre por aquí? Yo estoy aquí. En el chat de Instagram hay una. Dice, mi niño tiene 7 años con pancolitis ulcerativa crónica, fue diagnosticado hace 1 año. ¿Qué alimentos no debe consumir? Ahí patinamos el doctor Pablo y yo puntualmente porque realmente nosotros no manejamos niños. Pediatría. Exactamente. Tendríamos de pronto que referir eso al doctor Sarmiento o al doctor Melquisedec Vargas y a los nutricionistas de un gastroenterólogo infantil. Sí lo hay, pero finalmente a mí, dentro de mi conocimiento
poco de la gastropediatría, pienso que no hay ningún tipo de alimento que haga ningún daño. Es que en principio los alimentos nunca son nocivos. Depende de cada organismo. Depende de cada tolerancia de cada organismo, pero creo que, Caro, tú eres muy experta en esto. Acabamos de sacar un libro sobre recetas y vimos que a través de toda esta cantidad de recetas que se hizo, básicamente es que todo es tolerancia por individual, pero también en el momento de si está inflamado el colon, si está inflamado, hay mayor tolerancia, menor tolerancia, pero alimento per se que sea dañino, no. Ni, pienso que hay factores, alimentos que protegen y que ayudan a tener un mejor hábito de vida saludable. Estamos hablando fibra, frutas y lo mientras más natural, pero también es tan importante comer pizza, comer hamburguesa, como comerse una ensalada de frutas. O tomar ¿Por un qué? vaso Porque es que mírame que la comida que siempre satanizan la pizza, satanizan la hamburguesa, y para mí la hamburguesa es lo mejor que puede haber en la vida, y es porque es que ningún alimento trae todos los grupos nutricionales debajo de un par de panes. Ningún alimento. En una hamburguesa están todos los grupos nutricionales. Están los cárnicos, están los lácteos, están los vegetales, están las harinas. De que sea bien preparada y finalmente, yo creo que estamos de acuerdo, Caro, tú y yo, en el que tanto la hamburguesa como la pizza se han vuelto comidas rituales en nuestra sociedad. Nadie come hamburguesa solo. Nadie come una pizza solo, pues hombre, la hemos comido solos, pero finalmente, ¿cuándo comemos nosotros hamburguesa y pizza? Cuando estamos reunidos con un grupo de amigos o en familia, y generalmente fines de semana, que no tenemos afán, que estamos ricos en un grupo familiar, un grupo de amigos, y se No, vuelven alimentos rituales. y Y ahora eso, las venden artesanales, que son más sanas, que exactamente. no son tan procesadas, con la carne procesada, sino que es hecha con panes más sanos y más Y verduras. puntualmente, cuando son comidas rituales, cuando estamos acompañados de nuestra familia, de nuestros amigos, de gente que queremos y que nos quiere sobre todo, esto nos libera endorfinas y encefalinas. Y las endorfinas y encefalinas son el opio que todos tenemos por dentro. Y eso nos da la sensación de bienestar. Y eso lo que hace es disminuir la parte proinflamatoria del cuerpo. Entonces, por eso es tan importante. No quiere decir todos los días comer hamburguesa, todos los días comer pizza, simplemente no satanizarlas tanto y simplemente conseguir alimentos de buena calidad y de buena cocción como tal, ¿cierto? La Definitivamente tenemos que hacer un sí, webinar claro. con diferentes temas. Si quieren ustedes que nos están viendo, escribirnos qué temas les gustaría que tocáramos el próximo año para los webinars que vamos a realizar, para que nosotros sepamos de qué quieren que hablemos también, qué les gustaría aprender. Pero excelente. Doctor, ¿usted de pronto quiere dejar un mensaje final como para ir cerrando y dejarlo ya descansar, que usted va a tener un día muy pesado y todavía no puede llegar a la casa? El mensaje es que hay que tener confianza en su médico, confianza en su gastroenterólogo, y que debemos enriquecer con todas las preguntas y las charlas que hacemos a Funeico. Estamos dispuestos a ayudarlo. Yo te propondría a ti que el año entrante, en una fecha que nos ponemos de acuerdo, hagamos una revisión que se llame, una reunión que se llame probióticos. Tú revisas probióticos en enfermedad inflamatoria y yo reviso probióticos en enfermedades diverticulares, y hacemos una sesión bien bonita de probióticos, y creo que sería útil para todos. Claro que sí, doctor. Yo quiero finalmente también responder a Luisa, que pregunta si la colitis ulcerativa es enfermedad autoinmune. Definitivamente sí tiene un componente autoinmune, tiene un componente genético, también tiene un componente medioambiental, pero sí definitivamente este tipo de enfermedades gira alrededor de 3 puntales básicos: es la autoinmunidad, la parte genética y la parte medioambiental. Entonces sí, y yo quiero dejar de alguna manera como una reflexión y como un mensaje para llevar a la casa, y es que esto, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer colorectal secundario a la enfermedad inflamatoria intestinal no siempre se va a dar. El mensaje es positivo, es simplemente todos tenemos la probabilidad de que nos dé una enfermedad cardiovascular o una enfermedad neoplásica,
es parte del envejecimiento normal de una persona, de un ser humano, y son las causas más importantes de muerte natural que tenemos a nivel en nuestras sociedades. Entonces, el mensaje positivo es de que la enfermedad inflamatoria intestinal controlada, seguida endoscópicamente con médicos, gastroenterólogos, coloproctólogos que los hagan un seguimiento con una buena adherencia a los tratamientos, la probabilidad de que vaya a haber un cáncer colorectal es muy baja. Es un poco más elevada que la población normal, natural, pero finalmente es muy baja y cada día más baja y cada vez se asemeja más a la población normal. Lo importante es seguimiento con su médico de cabecera de manera rutinaria y adherencia adecuada a los tratamientos. Esos son los mensajes que yo quiero dejar para esta noche. Y muchas gracias por este espacio. Y quiero que Carlos cierre completamente el webinar. Y ha sido una gran audiencia. Es que hemos tenido 58 personas conectadas todo el tiempo. Yo veo los de acá. Yo no estoy viendo nada de las redes, realmente. No sé Pero, en Instagram y en Facebook cuántos se conectaron, pero sí ha habido una gran adherencia a esta charla. Para un martes a las 7 de la noche, increíble, excelente, muy bueno, y es que es el último del año y estamos muy contentos y continuamos comprometidos con la educación médica, con la educación a la comunidad. Yo creo que la doctora Viviana, que les manda muchas saludes, se encuentra un poco indispuesta en este momento, pero ella Aquí tiene unos estoy proyectos con importantes. ustedes. Bueno, entonces que si Aquí aún estoy con puede ustedes. Estoy medio enfermita, hablar, pero estoy pendiente de todos ustedes acá. Bueno, que muy entonces atenta, aprendiendo mucho del doctor Padrón y de Juan Ricardo de todos estos temas que nos competen a todos, que tratamos enfermedad inflamatoria intestinal y por supuesto mirando muy bien las dudas que tienen todos los pacientes Hola, Viviana. sobre este tema. y que la doctora Viviana tiene unos proyectos muy importantes e interesantes para todos ustedes para el año entrante, que a su debido tiempo los iremos comunicando. Sí, sí, claro que sí. Y doctor Padrón, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de Funeico, por mostrarnos toda su experiencia, es muy valioso para nosotros. Bueno, siempre lo vamos a tener cerca en Funeico. Ok, Viviana, muchas gracias. Un abrazo grande y lo queremos muchísimo. Gracias a ti. Saluda a los tuyos y al bebé. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias a todos los pacientes y familiares que se conectaron, que mandaron sus preguntas. Estamos para eso, para responder todas sus dudas. Un abrazo grande. Perfecto, Caro, entonces cierra, despide. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. Vemos que el horario nos funciona. Y lo más importante que yo quiero decir es que aquí veo otra pregunta que dice ¿cuánto es el mayor tiempo posible que puede pasar sin biológico? En este momento llevo 1 año sin infliximab. Es no dejen sus medicamentos. Ustedes no se alcanzan a imaginar el daño tan grande que le puede hacer a uno dejar un medicamento. A mí, por causas de fuerza mayor, durante un tiempo no pude aplicarme mi medicamento y fue peor. Entonces, ustedes piensan que tienen la enfermedad controlada, pero después puede ser más difícil encontrar un buen medicamento que les controle la enfermedad. No dejen el tratamiento si se estén sintiendo bien. Es lo más importante a la hora de manejar esta enfermedad. Y bueno, y muchas gracias, ya cerrando ese tema, muchas gracias, doctor Padrón, por acompañarnos, por darnos todos sus conocimientos, por todo el amor que nos ha dado aquí en Funeico. Y a ti, Juan, también muchas gracias por todo tu tiempo, por todas tus respuestas, por todo tu conocimiento y por toda tu ayuda con este webinar.